Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy bien, hoy quería básicamente abrir un paréntesis entre el mensaje de Alba de la semana pasada y de la semana próxima, que ella está ocupando el tema del temor de Dios. Y yo quería pues aportar un poco mi granito de arena y tampoco no romper con, digamos, con la continuidad que ella lleva. Por eso pues he titulado este mensaje El paréntesis, el amor de Dios. Como a manera de introducción, me gustaría compartir la historia de una persona de una noticia que leí la semana pasada, ¿no? Él no me conoce a mí, yo no lo conozco a él y probablemente nunca lo voy a conocer. Su nombre es Sam Conrad. Es un lanzador de béisbol de un equipo de la liga norteamericana, ¿no? Del equipo de los Gigantes de San Francisco, ¿no? La noticia la leí en el periódico El Marca, o Marca, que es un periódico deportivo, ¿no? Y pues la noticia se dio la semana pasada cuando estaba iniciando la liga, la temporada, y pues lo típico, en el primer partido pues toca el himno nacional y los jugadores pues guardan su reverencia al himno nacional y eso. Pero en este caso los jugadores se pusieron las camisetas del movimiento Black Lives Matters, que es el movimiento que nace en el año 2013 a raíz de un juicio que hubo y que ha tomado un poco de fuerza en los últimos meses a raíz de un exceso policial que un policía pues tuvo para con una persona de la raza negra, ¿no? Y lo mató y en un exceso de fuerza, pues ha salido este movimiento de que la vida de los negros vale, ¿no? O importa, por decirlo de alguna manera, ¿no? La noticia destacaba porque el único que no se arrodilló fue el lanzador de los Gigantes, se llama Sam Conrad. Y cuando los medios le preguntaron por qué no se había arrodillado, él dijo que él era cristiano y no se iba a arrodillar ante nada que no fuese Dios. Y el día de ayer, otro episodio similar surgió cuando un jugador de la NBA, de la Liga de Básquet, de baloncesto, de los Estados Unidos, llamado Jonathan Isaac, fue el único que no se arrodilló al sonar el himno ni llevó la camiseta de este movimiento Black Lives Matter. Creo que, bueno, vale la pena comentar que este jugador era negro, por cierto, el jugador de béisbol no, pero en este caso sí, ¿no? Y lo quería traer a colación también porque vale la pena escuchar las palabras que él dijo. Él dice, cuando le entrevistaron de por qué no se había arrodillado, él dijo, por supuesto que creo que la vida de los negros importan. Fue una decisión mía pensar que arrodillarme o llevar esta camiseta no ayuda a apoyar la vida de los negros. Claro que creo que importan, pero sentí que era una decisión que tenía que tomar. Para mí, el arrodillarse o llevar la camiseta no es la respuesta. Para mí, la vida de los negros se apoyan a través del Evangelio. Todas las vidas están ayudadas a través del Evangelio, comentó el jugador, que también admitió que durante el himno estaba orando. Él sigue diciendo, todos nos quedamos cortos ante la gloria de Dios. Y al final del día, quien busque a Dios y se arrepienta de sus pecados, podrá ver sus errores y el mal de las personas de manera diferente. Eso ayudará a unirnos y a superar el color de la piel. Superar lo que está en la superficie y que no trata de los corazones de los hombres y las mujeres. Yo creo que estas historias nos pueden hacer reflexionar un poco acerca del temor de Dios, que a manera de paréntesis, ¿no? Entre, como lo dije al principio, entre el mensaje de la semana pasada y de la semana próxima. Y yo sé que alguien puede pensar, bueno, ¿qué tiene de malo, aún siendo cristiano, ¿no? Que una persona pues se arrodille en señal de apoyo a un movimiento que es una lucha social aparentemente legítima. Y para responder esto, yo creo que la respuesta está en una frase sencilla. ¿De quién tengo yo temor? ¿O a quién temo? Para temer a algo o a alguien, ¿no? En primer lugar, hay que reconocer que está por encima de ti, que de alguna manera o de alguna forma te sobrepasa, que es más grande que tú. En la Biblia, el término temor de Dios se refiere a ese respeto y reverencia que se le tiene a Dios. Pero no hay que olvidar que la misma palabra, esa es una de las acepciones, pero la principal acepción, el principal significado de temor y de respeto, el principal significado de temor cuando se menciona la palabra temor de Dios es
algo que produce miedo, que infunde terror. En resumidas cuentas, es conocer a Dios y su grandeza y tomárselo en serio, porque sabemos lo que Él es capaz de hacer. Yo quisiera que hicieras un ejercicio ahora de imaginación y te pusieras por un momento en los zapatos de este deportista, ¿no? Durante el inicio de la temporada, del jugador de béisbol. El himno nacional sonando, las cámaras filmando, millones de personas viendo cómo tú eres el único que no se arrodilla. Y piensa por un momento, ¿no? Hagamos este ejercicio. ¿Qué crees tú que la gente estará pensando de ti? ¿Qué crees tú que los millones de personas que están viéndote, cómo tú no eres el único que te arrodillas, estará pensando de ti? Si tú eres como yo y piensas un poquito de la misma manera que yo creo que muchos de nosotros hemos pensado, bueno, si yo fuese el que estuviese de pie, muchos estarían pensando, este es un racista. Y aunque tú puedas decir de corazón, porque de verdad no lo eres, ¿no? Que yo no soy racista, simplemente no me estoy arrodillando ante un sistema que yo no comparto, pero yo no soy racista. Sin embargo, el mundo y su sistema te dirá, no estás haciendo lo que yo te digo que hagas para demostrarme que no eres racista. Conclusión, eres racista. Etiqueta. Si tu temor está puesto en lo que los demás piensen de ti, en lo que los demás digan de ti, en lo que el sistema, en lo que las modas, las ideologías crean de ti, entonces ya tú sabes a quién temes tú. En el capítulo 3 del libro del profeta Daniel, a partir del versículo 14 leemos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, en realidad la historia comienza unos capítulos antes incluso, cuando ellos son presentados en la palabra del Señor. Eran 3 judíos que habían sido deportados, no habían sido exiliados por Babilonia y estaban ahora en Babilonia. Incluso se les cambió sus nombres. De los nombres judíos que tenían, ahora tenían nombres babilónicos. Ahora eran Sadrach, Mesach y Abednego, y probablemente fueron elegidos por sus capacidades, porque seguramente vieron en ellos mucho potencial y eran dignos de ser utilizados para fines, para el provecho, en suma, del gobierno de Babilonia. Y dice la historia que el rey Nabucodonosor erigió una estatua de oro y lanzó un edicto real, un mandato real, algo que se convierte en ley para todos, en cuanto a que cada vez que sonara la música, supongo que era una música especial que estaba destinada para eso, todas las personas tenían que arrodillarse y rendir homenaje al dios de Nabucodonosor y arrodillarse ante la estatua de oro. Entonces, alguien le fue con el cuento a Nabucodonosor que Sadrach, Mesach y Abednego no estaban arrodillándose, no estaban cumpliendo esa ley. Y Nabucodonosor les llama y les pregunta en el versículo 14, ¿es cierto, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho, cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Sadrach, Mesach y Abednego contestaron, «Oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado». En los primeros versículos que acabamos de leer, pues Nabucodonosor sienta las bases para lo cual él debe ser un ser temido. En el versículo 14 simplemente se está subrayando por qué ellos son llamados. Ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado. En el versículo 15 es curioso porque Nabucodonosor hace un alarde de misericordia, ¿no?
hace un alarde tal vez para demostrar, ¿no?, que él no es ese tipo tirano, déspota e inmisericordia, ¿no?, que él era tan bueno que les da a estos 3 judíos la oportunidad de salvarse. Tal vez había una comitiva con cientos o miles de personas observando eso que estaba haciendo, ¿no?, porque ellos tenían que dar testimonio ante el pueblo que estaban cumpliendo el edicto real, que estaban cumpliendo lo que el rey estaba diciendo, y probablemente había muchos testigos delante de ellos, ¿no? Y aquí aparece Nabucodonosor siendo pues el rey misericordioso, que les dice: pues yo te voy a dar otra oportunidad, no te voy a juzgar a la primera. Va a sonar nuevamente la música, y en cuanto suene la música te quiero ver a ti, a ti y a ti arrodillados ante la estatua de oro. Te doy la oportunidad de salvarte. Pero Sadrach, Mesach y Abednego lo tenían más que claro. O sea, no solamente, imagínate a Sadrach, Mesach y Abednego pensando: mira, no solamente tenemos que idolatrar a tu Dios, cosa que es abominación ante nuestro Señor, sino que al hacerlo, tú te constituyes nuestro Salvador. O sea, a ti te vamos a deber estar vivos, y por tanto el agradecimiento de por vida, ¿no? Es como que de ahora en adelante ya Dios no sería su salvador. Ahora el salvador de ellos iba a ser Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se podría llenar la boca todos los días diciendo: yo te perdoné la vida a ti porque tú hiciste lo que yo te dije que hicieras, y gracias a eso ahora estás vivo, estás caminando, estás comiendo y te estás relacionando con las demás personas. Pero Sadrach, Mesach y Abednego sabían que la salvación proviene del Señor. Y el rey establece una vez más y claramente por qué Nabucodonosor debe ser temido. ¿Por qué en él debe estar puesto el temor? Básicamente, por las palabras: si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá salvarlos? ¿De mi poder? En otras palabras, Nabucodonosor estaba diciendo: no hay ser poderoso, no hay ser divino más poderoso que yo. ¿Acaso no tienen temor de mí? Esas fueron las palabras de Nabucodonosor. Y ciertamente Nabucodonosor tenía poder, pues era el rey del imperio babilónico, el imperio más grande y poderoso del mundo en ese momento. Y así funciona el sistema mundial hoy en día. Hace unos meses leí la historia de un joven cristiano que fue expulsado de la universidad porque se atrevió a decir que solamente existían 2 sexos biológicamente hablando. El sistema educativo todopoderoso le dijo: tú me tienes que temer a mí. ¿No crees acaso que yo soy poderoso para destruir tu carrera profesional? O haces, dices y piensas lo que yo digo, o vas fuera. Y hace unos días también hablaba yo con Sandra, y ella me preguntaba qué haría yo si me llegara a encontrar en los zapatos de tantos hermanos en la fe que han sufrido tener un arma, una pistola apuntando a su cabeza mientras le ordenan que niegue su fe, que niegue a Jesús, o si no, lo matan a él y a su familia. Y la verdad que esta era una pregunta que no quiero responder, básicamente porque no quiero ni siquiera imaginarme esa situación en mi vida. Y tal vez gracias a ese mecanismo de defensa que tenemos los cobardes, ¿no?, hizo que le contestara a Sandra pues un poquito en broma, o tal vez un poquito en serio, ¿no? Y le dije: bueno, Sandra, qué sé yo, no sé, tendría que encontrarme en esa situación, en ese momento, para saber qué haría. Es que, no lo sé, tal vez, y allí le dije un poquito en broma, tal vez le diría a los opresores lo que quieren oír, simplemente para que me dejaran quieto. Mientras estoy orando con los dedos cruzados, le digo: Señor, no hagas caso de lo que estoy diciendo, tú sabes que yo te amo a ti y tú eres mi Dios y tal. Es simplemente para salirme de esta situación. Pero mientras bromeaba con esto,
Y repito, que no era más que una broma, ¿no? Propia de un mecanismo de defensa por lo difícil de la pregunta. Recordaba a tantos de mis hermanos que han sido asesinados, torturados, puestos en la cárcel porque han temido más a Dios que a la pistola que les apuntaba a la cabeza. Y honraba en mi corazón a esos creyentes ejemplares. Probablemente nosotros nunca lleguemos a esos niveles de prueba de fe, pero mientras más vamos conociendo a Dios, más temor de Dios debemos tener, y la vida, y en la vida habrá cientos de ocasiones donde todos se van a arrodillar, nuestros familiares, nuestros amigos, todos van a ceder, pero en ti quedará la decisión de quedarte en pie o no, con base a ¿de quién tengo yo temor? Tengo temor más al que dirán, a lo que piensen, a lo que digan, a la etiqueta que me puedan poner, o tengo yo temor de Dios y me quedo yo de pie diciendo yo no me arrodillo sino ante Dios. Dice el versículo 16 que Sadrach, Mesach y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. A pesar de que a mí me gusta mucho la Nueva Traducción Viviente, porque es una Biblia, es una versión que es muy sencilla de entender, sin perder la profundidad y el verdadero sentido de lo que la palabra nos quiere decir. Pero en este caso, la Reina Valera, que es un poquito famosa por ser de un lenguaje complicado, aquí me encanta cómo la Reina Valera lo ha traducido. Dice: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es algo así como que estos chicos le dijeron: Nabucodonosor, mira, no hay nada de qué hablar. Es más, no hace falta ni que nos des la oportunidad que dice que nos vas a dar. No. Es más, no hace falta ni que toques música. Es más, no hace falta ni siquiera que vengan los músicos. No les hagas perder el tiempo, que no vengan. No necesitamos abogados, no necesitamos ni siquiera explicarte las razones por las cuales no nos postramos ante tu Dios y ante la estatua. Y rematan diciendo estos tres jóvenes que se tomaban a Dios en serio y le temían. En el versículo 17, si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. En otras palabras, creemos en un Dios que es capaz, su majestad, de salvarnos de tu poder. Me encanta cómo sutilmente y sin perder el respeto por la autoridad le dicen: sí, su majestad, reconocemos que usted tiene poder, pero el Dios a quien servimos tiene más poder. Tú afirmas: no habrá Dios que pueda rescatarlos de mi poder. Su majestad, es que el Dios a quien servimos puede. Y el versículo 18 es el remate final, ¿no? Dice: pero aunque no lo hiciera, es decir, aunque no nos rescatara, aunque tuviésemos que morir allí quemados en el horno, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mire, Nabucodonosor, aunque estamos seguros que el Dios a quien servimos puede librarnos de su mano, aun cuando no lo hiciera, eso no cambia absolutamente nada. En otras palabras, tememos a Dios por lo que Él es y no le tememos por lo que pueda hacer o dejar de hacer con nosotros. Nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestro temor no tiene nada que ver con lo que Dios decida hacer, sino con lo que Él es para con nosotros. Nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro único Señor. Y el desenlace de la historia, pues, la conocemos, ¿no? Estos chicos son echados al horno de fuego. Dios les salva, no se les quema ni un pelo, ni siquiera la ropa les huele a humo. Y Nabucodonosor tiene que reconocer al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Pero en conclusión, lo que me gustaría que recordásemos es
que en nuestro caminar cristiano van a llegar muchos de estos momentos en donde las personas que están a nuestro lado, nuestros familiares, nuestros seres queridos, nuestros amigos, el lugar donde nos movemos, nuestro trabajo, en la universidad, van a haber momentos en que todos se van a arrodillar y ahí vamos a tener que poner en una balanza: ¿a quién temo yo? ¿Temo más lo que las otras personas me puedan decir o temo más a Dios? Hermanos, que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde. Recordemos que estamos abriendo la iglesia los días viernes a las 8 para orar, y que los domingos de momento estamos teniendo estas reuniones por Zoom, donde podemos vernos un poquito e interactuar en la medida que se pueda y con todas las dificultades técnicas que representa, pero bueno. Te esperamos. Si todavía no has ido a la iglesia el viernes, o si todavía no te has conectado a la reunión de Zoom, son una bendición, una bendizum. Madre mía, qué mal chiste. Y que Dios pueda bendecirte. Espero que nos podamos ver pronto y podamos compartir muchas más cosas como pueblo de Dios que somos. Que el Señor te bendiga muchísimo y que tengas una semana maravillosa. Amén.